El especialista responde. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Se ha estimado que en Chile, 1 de cada 51 niños ha sido diagnosticado con trastorno del espectro autista. Nuestro país además cuenta con una ley que busca promover la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas autistas. Conversaremos sobre este diagnóstico junto a la doctora Jimena Carrasco. Ella es neuropediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, también de la Clínica Alemana y además académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctora? Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos a hablar de este importante tema. Lo planteaba, ¿no?, en la introducción, que 1 de cada 51 niños en Chile se estima, ¿no?, que han sido diagnosticados con TEA. Esta cifra, ¿cómo se relaciona con el promedio mundial? La verdad que está bastante acertada. Ese es un estudio que hizo un equipo de colegas del área centro de Santiago. Y que encuestaron niños de entre 18 y 30 meses. ¿Okay? Pero, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos acaba de sacar las cifras actualizadas de prevalencia de autismo en Estados Unidos en niños de 8 años, y es 1 cada 31. 1 cada 31. Eso es tremendamente alto, es como un 3% de los niños. Y acá sería menos, digamos, 1 cada 51. Por lo tanto, no me parece que estemos tan mal. Creo que no es comparable del todo la cifra, eso sí, porque, como te digo, lo que muestra Estados Unidos es en niños de 8 años. Y lo que se usa acá es entre 18 y 30 meses. Por lo tanto, más amplio pudiera ser que nuestras cifras sean bastante más cercanas a las que dice Estados Unidos a los 8 años, pensando que hay niños que tienen un diagnóstico más tardío. Perfecto. Doctora, ¿hay una sensación o es la realidad de que ha habido un aumento en el diagnóstico del trastorno de espectro autista? Es una realidad a nivel mundial, no solamente en Chile, y probablemente tiene que ver con factores formales, en primer lugar. De alguna manera se han transformado algunos diagnósticos. Por ejemplo, creo que décadas atrás se usaba mucho más el diagnóstico de déficit intelectual o retardo mental. Actualmente se es un poco más fino en los diagnósticos. Y además de eso se ha hecho una pesquisa más precoz, hay mucho más alerta mundial, hay mucho más conocimiento. Yo te diría que en los años 70 u 80 era bastante más desconocido. No sé si te acuerdas de una película de Rain Man, por ejemplo. Sí. La gente no sabía qué tenía ese personaje. Claro. Actualmente es mucho más conocido, hay muchos programas en que se muestran personas del espectro autista, especialmente las de más alto funcionamiento. Por lo tanto, hay mucho más conciencia y hay una detección más temprana. Se ha ampliado también el diagnóstico a las mujeres, que antes se pensaba que esto era una condición que afectaba fundamentalmente a hombres, ahora sabemos que no, que también afecta a mujeres. ¿Pero ¿es más prevalente en niños que en niñas? Pareciera ser aún más prevalente en niños que en niñas, sin embargo es algo que está todavía en estudio, todavía más prevalente en niños. Y en fin, entonces todas esas cosas que te diría yo que son formales hacen que el diagnóstico más anticipado también. Ahora tratamos de hacer el diagnóstico antes de los 2 años, a los 18 meses, para intervenir precozmente. Por lo tanto, todo eso adelanta y aumenta el diagnóstico. Sin embargo, también hay un delta que no se explica por estas cosas estrictamente formales, sino que probablemente hay factores que están incidiendo y que no son estrictamente genéticos, sino probablemente epigenéticos o ambientales. ¿Qué efectos se están manejando? Y también aclarar acá que aprovechamos siempre este espacio de salud, de darle la importancia que tiene el rol de la ciencia también, para aclarar mitos como es el caso de las vacunas. ¿La evidencia ha descartado que tengan relación con el autismo? Completamente. O sea, el rol de las vacunas en el espectro autista no ha lugar. Y de hecho, pudiera haber casos muy excepcionales en que pudiera haber una coincidencia temporal, en que eventualmente uno podría hablar de algo inflamatorio, pero créeme que no son las vacunas. Y además la evidencia y los estudios así lo han comprobado. Efectivamente. Había un estudio que fue el estudio culpable de esa atribución y que fue desmentido realmente, totalmente desmentido. Hubo países que suprimieron ciertas vacunaciones y las tasas de espectro autista siguieron aumentando. No tiene nada que ver las vacunas, ¿ok? Claro. ¿Y qué otros elementos o qué elementos realmente se han ido evaluando para explicar esta suerte de aumento?
Bueno, ahí es más o menos todavía algo que está en terreno de investigación. Se han invocado factores inflamatorios, de pronto algunos tóxicos ambientales, que no tiene que ver el mercurio de las vacunas, no, estamos hablando de otro tipo de tóxicos. Estamos hablando de, dentro de estos factores inmunitarios, inflamación a nivel intrauterino, por ejemplo, de la madre, la falta de exposición o la carencia de vitamina D en algunos escenarios, más una serie de otros factores que pudieran ser infecciosos, diversos factores. Y eso se suman algunos rasgos genéticos que también se perciben muchas veces en los padres, pero que los padres no han tenido la expresión de un trastorno propiamente tal, sino solamente como un rasgo, ¿okay? Pero que en los hijos se combinan de tal manera que se llega a producir el umbral clínico y se hace el diagnóstico de espectro autista. Doctora, ¿quiénes hacen el diagnóstico o quiénes debieran hacer el diagnóstico de TEA y qué tan importante es la detección temprana? Bueno, el diagnóstico debería ser hecho por especialistas, que en nuestro país, fundamentalmente quienes tienen más formación en neurodesarrollo son los neuropediatras y los psiquiatras infantos juveniles. Creo que siempre tienen que partir por un especialista médico, ¿okay? Con la colaboración de otros profesionales, por ejemplo, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, que también contribuyen con su mirada, digamos, a enriquecer la perspectiva de este niño o niña que se presume que tiene un trastorno del espectro autista. Quiero enfatizar que el diagnóstico es clínico, hay que reunir una serie de antecedentes. Como que está muy de moda hacer algunos test de diagnóstico, ¿eh? Está como bien popular el test A2, que es un esquema de observación para el diagnóstico de autismo. Sin embargo, ese test por sí solo no puede hacer el diagnóstico, tiene falsos positivos y falsos negativos, y al final es la recopilación de varios antecedentes, del desarrollo, la observación del niño, lo que te cuentan padres, profesores y quienes lo conocen en su conducta espontánea, más lo que los especialistas pueden observar, ¿okay? Por lo tanto, es un diagnóstico complejo. Y hay algunos casos del espectro autista que requieren estudios del punto de vista biológico un poco más allá. Hay algunos casos de espectro autista que se denominan sindrómicos, por ejemplo, en que podemos encontrar una causa más específica, siendo que la mayoría de ellos van a ser lo que llamamos idiopáticos, es decir, que es una suma de factores pequeños que por sí solo ninguno sería patológico, pero es la sumatoria, lo que llamamos poligénico y multifactorial, ¿okay? Bueno, en general, por eso te digo, especialistas en el tema, en nuestro campo en Chile, neuropediatras y psiquiatras infantos juveniles, te diría que de todas maneras, con la contribución de otros especialistas. ¿Y qué tan importante es que ese diagnóstico se realice de manera temprana? Temprana, ¿Qué tanto influye también para el futuro de ese niño o niña? Bueno, la verdad es que el diagnóstico de TEA tiene bastante estabilidad en el tiempo, es decir, alguien a quien se le diagnostica un trastorno del espectro autista muy probablemente va a persistir con ese diagnóstico en el tiempo. Hay algunos diagnósticos diferenciales, eso sí, que un niño que puede parecer TEA al comienzo tenga otra cosa, es verdad, pero te diría que mayoritariamente persiste. Sin embargo, el nivel de funcionalidad que ese niño adquiere, su nivel de lenguaje, su nivel de integración a la sociedad, su desarrollo intelectual, se ven muy influenciados por la estimulación temprana y hacen que una persona que sea intervenida tempranamente tenga una evolución mucho más favorable que aquel que no ha sido intervenido. Por lo tanto, tenemos que hacer énfasis por intervenir, ¿okay? Incluso desde antes de tener un diagnóstico totalmente preciso. ¿Es esto un trastorno del espectro autista? Todavía podemos tener algunas dudas, sin embargo, se pesquisan en el niño dificultades en la interacción social, en la reciprocidad socioemocional, en la comunicación verbal y no verbal, restricción en el campo de intereses. Con eso basta para empezar a hacer intervenciones lo más precozmente posible. ¿Esas son las características a las cuales los padres debieran poner atención? ¿Algún otro, no quiero llamar sintomatología, pero sí características que prendan las alertas o en qué momento poder asistir al especialista? Leí, y usted me corrige, doctora, que es la especialista, que se suele diagnosticar entre los 6 y 7 años acá. No, eso es muy cuando tarde. parten ya el periodo de escolarización. Eso es lo más común, pasa antes, ¿cómo darse cuenta? Claro, no, la verdad que 6 o 7 años ya es bastante tarde.
En general, la mayor parte de los chicos empiezan a dar sintomatología en el segundo año de vida, la mayor parte de ellos, e incluso algunos antes, pero el segundo año de vida es bastante importante como edad, ¿okay? Algo que hay una serie de banderas rojas o indicadores tempranos de espectro autista. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos una tendencia a mirar a los ojos, ¿cierto? A mirar el rostro de nuestros interlocutores, y eso es algo que los niños tienen desde muy pequeñitos, ¿cierto? Y entonces buscar dentro del rostro la mirada, hacer contacto ocular, eso es algo que está alterado en los niños del espectro autista en general. También respondemos a nuestro nombre rápidamente, como al año de edad. La falta de respuesta al nombre también es una característica. Otro hito cognitivo que es muy importante, que se llama atención conjunta, que es esta tendencia de que si vemos algo que nos llama la atención, tratamos de convocar a quien está con nosotros, a la mamá o qué sé yo, a través de la mirada, o indicando con el índice o respondiendo a la indicación esa convocatoria al otro para compartir, como que no se obtiene en las personas del espectro autista. También a veces hay retrasos en el lenguaje. Antes se consideraba que era una característica fundamental el retraso en el lenguaje, ahora se sabe que no necesariamente, pero sí está alterada la comunicación y la reciprocidad, incluso a través del juego. Aquí juega un niño también pequeño, como al año y medio, tiene que empezar a aparecer el juego funcional, representativo de algo, ¿cierto? Como que le doy comer a mi muñeca o la hago dormir, o qué sé yo, juego con autitos y le doy contenido al juego. Y ese juego imaginario o representativo al menos, como que se retrasa y seguimos en una etapa como sensorio-motora, de hacer sonar, de ver partes de los objetos, etc. Hay varios indicadores, ¿okay? Yo te diría que esto de la atención conjunta es probablemente de lo más importante, y eso ya es observable en el segundo año de vida, te diría yo como a los 18 meses. El uso de gestos también, despedirse, en fin, toda clase de gestos, la capacidad de imitar. Los niños son especialistas en imitar. Y eso como que no se ve mucho. Y para qué decir el interés por estar con otros y compartir con otros. Los niños pequeños, antes de los 2 años, como que no juegan muy asociativamente con otros niños, pero se interesan por otros niños y los miran. Son curiosos, se les ve esa acercan curiosidad a ellos, y si ese está con la pelota, él trae su pelota y hace lo mismo en paralelo, hay un cierto interés. En cambio acá como que hay un cierto desinterés. Y en algunos hay síntomas mucho más marcados, en otros no tanto, pero bueno, cuando los papás tengan alguna inquietud al respecto, por favor que consulten. Mejor consultar y además la detección temprana es importante para el proceso que viene después. ¿Cómo definiría qué es ese proceso que viene una vez que tienen el diagnóstico los padres? Como te digo, no hace falta el diagnóstico. Desde antes de que hayan dimensiones de afectación ya tienen que ser intervenidos los pequeñitos. Afortunadamente las intervenciones de terapia ocupacional y de fonoaudiología, que son las que están indicadas, son terapias a través del juego, porque es la edad del juego en los niños. Y en general no van a producir estrés ni ningún daño, van a ser beneficiados por las terapias, aunque no tengan después a la larga ese diagnóstico, van a ser beneficiados igual. Así que yo te diría que desde que se pesquisan estos síntomas, hay que intervenir. ¿Y cuáles son las intervenciones? Fundamentalmente las que te decía, terapia ocupacional, terapeutas ocupacionales especializados en neurodesarrollo, lo mismo que fonoaudiólogas que tengan la capacidad de trabajar con niños desde las edades más tempranas, ojalá. Y además bastante intervención con los papás, para que los papás aprendan también cómo estimular a sus hijos, ¿okay? Hay varios tips que uno puede darle a los padres, pero fundamentalmente tiene que ver en jugar con ellos de una manera más a la antigua, ¿cierto? Ojalá no ponerlos en situaciones en que estén muy solitos, por ejemplo, pasarle pantallas a un niño pequeño te diría que es muy nocivo, creo que ya han hablado de estos temas, y sobre todo si estamos sospechando un espectro autista, pasarle un celular es volverlo más autista aún. Entonces los papás tienen que sacarlos de ese tipo de actividades en solitario y llevarlos a actividades para compartir. Toda esa estimulación va a ser beneficiosa. Por cierto, y de pronto tenemos en este momento listas de espera larguísimas. Tal vez vamos a hablar de eso más adelante. Entonces también tenemos que empoderar a los papás para que ellos sean capaces de sentir que hacen algo por sus hijos a través de
su comunicación con ellos y el juego. Listas de espera, usted se refiere, doctora, a postular a terapias, al fonoaudiólogo. Incluso en la llegada a los especialistas, tenemos listas de espera muy largas. Claro. Y no creas que solamente en el sistema público, también en el sistema privado hay escasez de horas de pronto de especialistas, claro, en todo contexto. Y eso pasa a nivel mundial. Claro. Y después para las terapias también hay escasez de horas, porque los niños entran a varias sesiones de terapia. Entonces entra un niño y tarda un tiempo en liberarse ese cupo, ¿cierto? Claro. Entonces se van haciendo ciclos, pero sí todo como que faltan horas, ¿ok? Claro. Faltan horas. Tanto para la terapia como para el diagnóstico. Claro. Doctora, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes vamos a ir a una brevísima pausa y ustedes también invitarlos a quedarse junto a nosotros y a poner atención porque le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro. Probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. Ahora que se agrandó la familia. El especialista responde. Seguimos conversando sobre el trastorno del espectro autista junto a la neuropediatra Jimena Carrasco. Doctora, la ley TEA, que se promulgó ya hace unos años, ¿ha significado algún cambio? ¿Cómo se ha visto que ha ido evolucionando también el tema del diagnóstico, incluso de la inclusión, en el caso de los niños que han sido diagnosticados con este trastorno? Bueno, yo creo que el espíritu de la ley es muy positivo, ¿cierto? Sin embargo, todavía falta un poco más de su implementación. En teoría, gracias a esta ley va a haber más centros que permitan rehabilitación a nivel comunitario, es decir, estos centros van a quedar al alcance de las personas en sus distintas comunas, pero se requieren muchos centros, y se ha partido por algunos lugares y la idea es ir dotando a las distintas regiones, a las distintas comunas con centros de estimulación, cosa que es tremendamente necesaria. Hay que perfeccionar, claro, esta ley, hay que todavía como que falta en su implementación, pero creo que tiene un buen espíritu. Claro, tiene un buen espíritu. Espíritu positivo. Doctora, hemos sido también testigos de algunos casos en donde se han visto involucrados niños o adolescentes con diagnóstico de TEA en ciertas agresiones, ya sea recibiéndolo o ellos también como agresores. ¿Cómo podemos abordar este tema cuando estamos conversando de el momento de la escolarización junto a el TEA? Claro. Bueno, eso es un tema súper delicado y claro, que no se puede simplificar, no se puede caricaturizar. Creo que acá en Chile hay una cierta tendencia a extrapolar, a generalizar. A generalizar. Dentro, el espectro autista se llama así espectro porque no hay ningún niño igual a otro. Son un espectro muy grande. Hay niños que tienen déficit cognitivo, otros que no, otros que incluso pueden tener inteligencia superior. Algunos no expresan lenguaje, otros sí, otros tienen un lenguaje incluso precoz, adelantado. Y también del punto de vista del estado del ánimo, de la salud mental en general, también podemos encontrar una gran heterogeneidad acompañando a los niños del espectro autista. A eso tenemos que sumar las realidades familiares, claro, características que van más allá del espectro en el mismo sujeto, por lo tanto es algo bastante difícil de generalizar. Nosotros tenemos cientos de pacientes. Yo tengo pacientes que son absolutamente lo opuesto a la agresividad. Son niños absolutamente bondadosos, buenos, incapaces de maldad, incapaces de pensar mal de otro, tremendamente justicieros, a veces excesivamente, lo que puede molestar de pronto. Entonces, niños cándidos, que muchas veces pueden ser víctimas de que los molesten, de claro, bullying. A veces no. Y también tenemos otros que tienen un carácter distinto y son más irritables. Muchas veces eso tiene que ver con también lo que ellos han recibido, así. Las personas del espectro autista tienen dificultades para esta reciprocidad socioemocional, para comprender los mensajes verbales y no verbales, para entender indirectas, entender lo que no es totalmente explícito.
Entonces su capacidad de interpretación de ciertas situaciones puede ser errada. Lo mismo que su capacidad de manejar sus propias emociones, de identificarlas y regularlas, también puede ser problemática. Pero es como con cualquier ser humano. Yo creo que el trato que reciban es algo tremendamente importante para su estar en el mundo y su convivir con los demás. Así que la verdad que no quisiera de ninguna manera hacer generalizaciones. Es un desafío de inclusión es un desafío para de toda la inclusión sociedad, finalmente. Y es un desafío para la humanidad completa, porque la verdad es que creo que estamos en medio de una sociedad un poquitito excesivamente agresiva, excesivamente permisiva de pronto con la violencia, y eso también está afectando a nuestros niños. Y otra cosa que también es importante decir, que yo creo que el profesorado en general está siendo sometido a un estrés importante con este sistema inclusivo, que tiene mucho de positivo. Claro, lo que hablábamos, que hay un espíritu positivo. Queremos que se incluyan. Claro, se necesita pero de pronto se necesita una un poco implementación más paulatina. de preparación de quienes están recibiendo a estos niños para más o menos poder manejarse con mayor expertise, ¿cierto? Creo que un profesor solo en una sala de 45, en que haya 5 niños neurodivergentes, creo que es un desafío que no se le puede pedir a un solo profesor, en que tampoco ha tenido por qué estudiar estas excepcionalidades, ¿cierto?, en el desarrollo, ¿cierto? Creo que ahí nos falta mucho y creo que es un tema no resuelto, porque afecta a los profesores, a los compañeros, al propio niño del espectro autista, y bueno, tenemos que avanzar en eso. De pronto la inclusión es tremendamente satisfactoria, de pronto no lo es. Y creo que parte de esa preparación es la que tenemos que, en eso tenemos que avanzar. Un desafío para para todos. Doctora, ¿le parece que revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales con el hashtag El Especialista Responde? Nicole nos pregunta, ¿qué tiene que ver la apraxia del habla con el TEA? ¿Qué conexión tienen? Interesante. La apraxia del habla es uno de los más severos trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje. En algunas clasificaciones se dice que es una apraxia del habla, es decir, un problema de la articulación del lenguaje, y en otras clasificaciones se le llama dispraxia verbal y se entiende que es un problema en la programación del habla, ¿okay? No en el habla propiamente tal. Y efectivamente los niños con apraxia del habla nuevamente son un espectro grande, hay algunos que tienen un trastorno no tan severo, otros muy severo, y te diría que cuando son muy severos, muchos de ellos pudieran nunca lograr hablar. Es algo bastante importante, digamos, prácticamente mudos algunos, ¿okay? Por una dificultad en la articulación y en la programación de la palabra, ¿okay? ¿Por qué tiene conexión con el TEA? Porque se ha visto que en algunos cuadros de espectro autista, especialmente los más sindrómicos, de pronto, por ejemplo, pacientes que tienen una alteración genética específica que es el síndrome de X frágil, pudieran tener apraxia del habla y trastorno del espectro autista. Niños con distintas mutaciones, te podría nombrar varias de ellas específicas, pueden tener apraxia del habla y también pertenecer al espectro autista, pueden darse como comorbilidades. De hecho, pueden estar conectadas, pero no necesariamente. No, y de hecho algunos genes que se han visto implicados en apraxia del habla, como por ejemplo, qué sé yo, te puedo mencionar algunos, FOXP2, también ha sido involucrado en trastorno del espectro autista. Pero hay que tener claro que como todos nosotros somos, y también las personas del espectro autista, somos producto de miles de genes, en combinatorias distintas y con experiencias distintas. Entonces, la verdad es que a veces van a tener conexión y a veces no. A veces el espectro autista está acompañado con problemas del lenguaje, otras veces no. A veces está acompañado de déficit de atención, a veces no. Y también con apraxia o dispraxia, que es un trastorno de la coordinación motora, también. Perfecto. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes, doctora. Reynoso nos pregunta, ¿en Chile existe una institución pública que realice diagnóstico e intervención temprana sobre el TEA? Bueno, en teoría, todos los hospitales públicos que tienen atención pediátrica deberían estar preparados para el diagnóstico y la intervención en trastornos del espectro autista. Y el esfuerzo que se está haciendo ahora, bueno, y también a nivel de atención primaria o secundaria,
Por ejemplo, aquellas comunas que cuentan con consultorios de salud mental, los COSAM, también tienen especialistas que podrían estar preparados para esto. ¿Ah? Y la idea es que esto llegue más periféricamente, más a la atención primaria, especialmente la intervención temprana. Debería haber a nivel de los SFAM, salas de rehabilitación o salas de estimulación precoz. Yo diría que eso está implementado en varias comunas y te diría que todos los hospitales deberían ser capaces de entregar este tipo de atenciones. Lo malo es que tenemos listas de espera, eso es indudable, y esta es una población que ha crecido, que fue de lo que empezamos a hablar, por lo tanto es una demanda creciente. Claro, un desafío también pendiente. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Gladys pregunta, con terapias adecuadas para personas con TEA, ¿puedes enseñarles conductas que disminuyan algunos tics distintivos? Bueno, sí. Más que tics, lo que tienen las personas del espectro autista son estereotipias. ¿Ah? Se parece. Estereotipias. Son movimientos repetitivos que hacen de alguna manera para autorregularse, que fluyen, que aparecen cuando están más aburridos o cuando están muy excitados o muy contentos por algo, como por ejemplo aleteos o mirarse los deditos aquí a la altura de los ojos o dar giros, etc. Esas son estereotipias. ¿Ah? Y la verdad que las estereotipias no son nada muy grave, ¿ok? Son una conducta voluntaria del niño, ¿ok? O sea, que le ayuda se podría decir que no es necesario que no es necesario hacerlas desaparecer. Ahora, hay algunos pacientes del espectro autista que también pueden tener tics. Claro. Incluso pudieran tener hasta síndrome de Tourette, claro, una persona del espectro autista. Y ahí también estamos en un escenario distinto y nuevamente el tic por sí solo tampoco es algo tan urgente de tratar, salvo que sea demasiado disruptivo, demasiado llamativo, en fin. Así es que, sí, ahora, de todas maneras, con las terapias que se hacen en espectro autista, tratando de llevarlos a una conducta mucho más adaptativa en el mundo, probablemente gran parte de las estereotipias pueden ir desapareciendo, ¿ok? Y sí, podría ser, pero creo que no es la urgencia. No es la urgencia para atender al trastorno de espectro autista. Revisemos otra de las preguntas, doctora, que nos han hecho llegar nuestros televidentes. ¿Qué se sugiere con una persona mayor que muy probablemente tenga TEA para darle un mejor diario vivir? Wow, esa es una pregunta difícil, la verdad. Como yo soy neuropediatra, no me pasa tanto. Sin embargo, creo que una persona mayor, estamos hablando de un adulto mayor, me imagino, nuevamente vamos a estar en escenarios tremendamente diversos. Claro. Puede ser una persona autovalente o puede ser que no. Puede ser una persona dentro del espectro, una persona dependiente. Claro, acá hablamos de una suposición también, que probablemente sea TEA. Es necesario que se haga un diagnóstico en ese caso, primero que todo, ¿no? Yo creo que aportar, darse cuenta que gran parte de sus características pueden obedecer al espectro autista, creo que es algo importante tanto para el sujeto como para quienes lo rodean. Empezar a entender ciertas conductas, empezar a, de alguna manera, asimilarse a sí mismo de una manera distinta, con un poco más de benevolencia, si tú quieres, puede ser importante. Pero nuevamente es un escenario muy, muy heterogéneo el del espectro autista, como para decirte que hay una respuesta unitaria a esta pregunta, ¿ok? Creo que es importante develar el diagnóstico. Y hay personas del espectro autista que han vivido toda la vida y bastante bien, digamos, que tienen rasgos del espectro. Hay mucha gente que en este minuto se está autodiagnosticando espectro autista y eso es algo bien delicado también. No sirve para diagnosticarse estos test de autorreporte. Creo que había un poquitito de excesiva publicidad de ellos y hay personas que se están considerando TEA. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero sin embargo, si el diagnóstico es real y está corroborado por especialistas, ¿cierto? Creo que es una ganancia el asumirlo como tal, ¿ok? Y entender algunas de tus conductas, de tus restricciones, de tus manías, etcétera. Doctora, en honor al tiempo vamos a revisar la última pregunta que también nos han hecho llegar a través de nuestras redes. ¿Existe un diagnóstico que se entrega actualmente que es TEA, pero con apellido, de alto funcionamiento? ¿Cuál es la diferencia, doctora? Bueno, es que nuevamente caemos en el tema del espectro, ¿cierto? Claro. Vamos a tener personas con alto nivel de desarrollo del lenguaje y un coeficiente intelectual
normal superior o incluso superior o brillante, ¿ok? Entonces, un TEA de alto funcionamiento es básicamente aquel individuo que tiene un buen desarrollo del lenguaje y un buen coeficiente intelectual. Eso es simplemente. Antes se usaba mucho el término Asperger, ¿ok? Claro. Era precisamente aquellos niños que nunca tuvieron ningún tipo de retraso en el lenguaje, pero que siempre fueron especiales y a veces son muy eruditos. Hay algunos personajes, digamos, en pantallas en series de Claro, televisión. como Sheldon, por ejemplo. Sheldon. Sheldon sería un personaje que pudieran haber tenido el diagnóstico de Asperger. Es un término que se ha preferido omitir porque se producían algunas confusiones. Así que esos son los autistas de alto funcionamiento. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos durante este episodio para ir desmitificando y también contando estos desafíos que tiene el diagnóstico del trastorno del espectro autista. A usted la invito también, a ustedes en sus casas, a revisar nuestro sitio 24horas.cl para más información respecto a este tema y también podrían encontrar ahí otras patologías que hemos revisado en el especialista Responde. Doctora, muchísimas gracias Gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Creo que es un tema muy importante. Muy Gracias. importante y además de no trivializarlo, ¿no? Así que no se anden diagnosticando entre ustedes ni nada. Lo importante es asistir también a los especialistas. Y lo invitamos ahora a todos ustedes a mantenerse en compañía de Canal 24 Horas. Que tengan una excelente jornada. Chao. El especialista responde.